Bueno, hola, muy buenas tardes para todas y todos. Yo les voy a presentar un libro que se llama Pensar con los peces. Contarles que este es un libro construido a partir de historias en las que se encuentran pues como unos peces específicos de Colombia, con una serie de ribereños y ribereñas, pero también con líderes y lideresas ambientales, y con algunos biólogos y biólogas expertas pues en el tema de los peces. Estos son los bocachicos, ¿cierto? Que son los protagonistas de estas historias. Digamos, está construido también con historias porque pues las historias nos permiten acercarnos de una manera mucho más empática y un poco más sensible a estos mundos en los cuales pues se enredan y se mezclan las vidas, que son vidas pues de muchas especies, incluidas pues la especie humana, ¿cierto? Digamos que estos peces pues nadan en una cuenca, que es la cuenca del río Magdalena en Colombia. Digamos que el río Magdalena, pues hay algún autor por ahí que dice que el Magdalena es el río por el cual Colombia existe como nación, pues por la importancia cultural, económica y política que este río tiene para el país. Y estos peces, pues digamos, también son los más representativos de Colombia porque la cantidad, pues digamos, de individuos de estos peces, son unos peces nativos de la cuenca, hacen que haya muchas dinámicas económicas y culturales alrededor del ciclo de vida de esos peces, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ahí es donde esas, digamos, formas en que se dan esas relaciones, pues cobran también mucho sentido. Y de hecho, pues el libro comienza como con una historia en la cual, pues uno de los días que yo iba a ser consciente de quiénes eran los bocachicos, uno de los pescadores de uno de los ríos de esta cuenca, que se llama Manuel, me invitó un día a pescar en la noche. Y bueno, como mientras bajábamos por unas de estas faldas de las montañas andinas, porque son pues ríos que están ubicados en los Andes colombianos, pues él me contaba un poco como la forma en que había que acercarse al río, ¿cierto? Porque finalmente, pues lo que estaba haciendo Manuel de manera inconsciente y pues también yo en ese momento no lo había hecho consciente, es el asunto de intentar también adentrarme al mundo de los peces, porque adentrarse a ese mundo de los peces implica comportarse de ciertos modos, ¿cierto? Entonces, cuando nos acercábamos a la orilla del río, pues había que acercarse en silencio, no se podían prender las linternas porque eso podía pues asustar a los peces, pero también había que dar unos pasos con mucho cuidado, ¿cierto? Como en esas rocas también, en esa orilla. Y eso implicó también hacer consciente que estas, digamos, pobladores de pescadores y pescadoras de estos ríos, pues, digamos, comprenden muy bien esos mundos y de ahí en adelante, pues también fue como un ejercicio de intentar cada vez más acercarme a esas historias de los peces y de los humanos, pues a través precisamente de estos pescadores y pescadoras que funcionan como una especie de portavoces que nos pueden decir también mucho sobre esos mundos. Entonces, una de las cosas que empecé a pensar con esta primera expedición con Manuel es que ellos finalmente pues me estaban enseñando cómo es vivir con un río y qué significa también pensar con los peces. Y eso también, digamos, lleva a que en el libro pues se cuenten como una serie de reflexiones que surgen a partir de esas historias y esas reflexiones también nos llevan pues también como a pensar en el asunto de la crisis actual. Y hay algo pues que, digamos, presento en el libro y que me gusta llamar como ese pensar en cardumen, ¿cierto? Y ese pensar en cardumen como nuestra crisis, como pensar con los peces nuestro momento actual de crisis. Y hay muchas formas en las que se ha nombrado esa crisis. Algunos hablan del antropoceno. Bueno, hemos escuchado a lo largo de este congreso todas estas diversas formas del capitaloceno,
de la era de la supervivencia, otros hablan de la crisis civilizatoria. Bueno, se ha presentado un libro hace 2 días que se llama Devastación, Colapso Ecológico, bueno, ecocidio, terricidio, ¿cierto? Como hay muchas formas de nombrar este tiempo que estamos viviendo de crisis, pero hay algo que parecen compartir, al menos como cada una de esas diferentes formas de nombrar esa crisis, y es que hay una de las causas de esa crisis es como esa separación entre la naturaleza y la cultura, que ha hecho pues como, digamos, esta tradición de pensamiento moderna de Occidente, ¿cierto? Y eso, digamos, ha implicado que los humanos sean considerados como unos seres pues excepcionales, como unos seres superiores y distintos de la naturaleza, que se ve como una cosa exterior, como un objeto, como, y en algunos casos como un recurso que está ahí pues para abastecer el humano, y también que se crea que los seres humanos son los que pueden pensar, ¿cierto? Que tienen capacidad de razonar y que esa racionalidad es algo que surge por una capacidad pues innata de los seres humanos. Entonces, lo que nos enseñan finalmente los pescadores y pescadoras de estos ríos andinos es que el pensamiento no es algo que se da por una capacidad intrínseca a los seres humanos, sino que es algo que se da cuando estamos dispuestos a construir unos sentimientos de afecto con esas otras especies, ¿cierto? De afectarnos y ser afectados también por esos mundos y de estar arrojados a esos mundos, que en este caso pues son mundos de ríos andinos, y de ciclos también de peces, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, tiene relevancia esta idea de que solamente pensamos a través de las interacciones y solamente pensamos a través de las relaciones, ¿cierto? Pensar es un ejercicio relacional, solamente cuando estamos arrojados a esos mundos, pues podemos pensar, y eso es lo que significa pensar en cardumen, ¿cierto? Estar en una relación constante con esa, digamos, cúmulo de entidades que también nos hacen como ser lo que somos y que solamente pues podemos pensar y ser a través de esas relaciones. Digamos que ese pensar no es solamente un acto de racionalismo pues como abstracto, sino que como nos han enseñado pues muchas comunidades en el Caribe colombiano pues se ha hablado del sentipensar, ¿no? Que es como esta idea de que no solamente se piensa como de no separar la mente pues del cuerpo, sino que uno está todo el tiempo sintiendo y pensando al mismo tiempo, ¿cierto? En esta idea de no separar el sentimiento, las sensaciones, la corporalidad de la capacidad también de pensar. Entonces, otros hablan, por ejemplo, del corazonar, ¿cierto? Del corazón con la razón. Bueno, todo esto implica que pensar en cardumen también es un acto del sentipensamiento y del corazonar, ¿cierto? Ese construir esas relaciones sensibles en esos lugares donde cobra sentido pues ese sentipensamiento. Si podemos darle ahí a la próxima, por favor. Digamos, historias de estos peces, de estos bocachicos, se ven acá en esta imagen, que es una imagen del río Magdalena. Pues en la parte de arriba hay como unas grandes lagunas que en Colombia pues son conocidas como las ciénagas, y estas historias de vida de estos peces son importantes porque, digamos, de ahí se van a derivar una serie de cuestiones culturales, económicas y políticas que, digamos, describo en el libro, pero tienen que ver con que en una buena parte del año estos peces están alimentándose y creciendo, desarrollando su vida en esas ciénagas, sobre todo pues en la parte del invierno, ¿cierto? En Colombia pues tenemos un clima bimodal, que es como entre inviernos y veranos todo el año, ¿cierto? Y los peces en los inviernos están ahí, pero cuando llegan los veranos, el nivel del río disminuye y los niveles de las ciénagas también disminuyen y se convierten las ciénagas en unos espacios algo incómodos para los peces porque aumenta la competencia pues, por el alimento y por el espacio, y también porque llega la época de reproducción. Entonces ellos empiezan a salir de esas ciénagas y se meten al cauce principal del río Magdalena y empiezan a subir a contracorriente en un proceso de migración. Algunos le llaman el salmón colombiano. Pues no me gusta esa referencia porque el salmón pues es otra especie, pero digamos que de esa manera algunos lo referencian. Y ellos están buscando hacia arriba las cabeceras de algunos de los ríos afluentes, que son ríos un poco más oxigenados, de aguas un poco más limpias,
y llegan hacia las cabeceras de esos ríos y ahí empiezan a esperar que llegue el invierno. Entonces, cuando llega el invierno, ellos empiezan a sentir los truenos, las tormentas eléctricas, sienten las gotas de la lluvia caer sobre el río, sienten que aumenta la cantidad de transporte de sedimentos por el arrastre pues, de las lluvias, que aumenta el caudal del río. Entonces, las hembras depositan los huevos, los machos los fertilizan y esos huevos fertilizados ya con la corriente del río en invierno empiezan a bajar otra vez, ya con la corriente río abajo, y llegan otra vez esos huevos a las ciénagas donde empiezan, digamos, a hacer su proceso, pues, digamos, de transformación, de crecimiento, y vuelve a empezar el ciclo. En todo ese, digamos, recorrido, los peces pueden llegar a transportarse cerca de 1000 kilómetros, ¿cierto? Que es como una distancia similar a la que hay entre ciudades como Bogotá y Quito, por carretera, ¿cierto? En uno de esos, lo que implica pues la capacidad también, bueno, energética y de resistencia pues de estos peces. Y sin embargo, pues digamos, desde la ecología política y desde la etnografía multiespecies, que son como dos campos, digamos, académicos en los cuales, a través de los cuales me intereso también por estos peces, hay otras cosas que también nos interesan aparte de ese ciclo biológico y ecológico, y es la manera en que se enredan, en que se mezclan estas vidas en ese medio de ese ciclo ecológico, porque esas historias del bocachico no son historias solamente biológicas o ecológicas, sino que también sus vidas están profundamente mezcladas y afectando y siendo afectadas a su vez por un montón de dinámicas humanas en la cuenca, ¿cierto? Entonces, a eso es un poco lo que en el libro pues llamo como los enredos del bocachico, ¿cierto? Y esos enredos son unos enredos de diferentes características. Entonces, digamos que hay algo que planteo en el libro, que es esta idea de una ecología política multiespecie, ¿cierto? De entender que estos peces pues desarrollan sus vidas en medio de ecologías que son políticas, en medio de relaciones de poder, ¿cierto? Si puedes darle ahí a la próxima. Hay uno de estos ríos de la cuenca del Magdalena que se llama el río Samaná Norte, y hay un movimiento por la defensa del río que se llamó las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, ¿cierto? Entonces, en una de sus manifestaciones, pues tenían una cartelera, una pancarta que decía: el bocachico no salta los muros, ¿cierto? Y se refería a los muros de dos centrales hidroeléctricas, pues que pretenden ser construidas sobre ese río. Entonces, en medio de, digamos, de ese acompañamiento, pues, de este movimiento, también me di cuenta que los bocachicos se convirtieron en sujetos políticos de la contienda, ¿cierto? Los conflictos socioambientales. O sea, que no eran simplemente un objeto que estaba ahí o un recurso, sino que también eran parte de esa contienda y de esas relaciones de poder que se estaban, pues digamos, dando en esa, pues como en ese escenario de ese conflicto socioambiental, lo que implicaba que no solamente los humanos tenían la capacidad de resistir a eso, sino que era un entramado de relaciones el que estaba resistiendo ahí, porque los bocachicos se veían beneficiados de la lucha del movimiento para mantener el río libre, fluyendo libre por su cauce, pero a su vez los pescadores y pescadoras y los líderes y lideresas ambientales pues también se veían beneficiados de que los bocachicos estuvieran presentes ahí, porque lo que argumentaban estos líderes y lideresas era que el río estaba vivo, y si estaba vivo merecía la pena defenderlo, ¿cierto? Y estaba vivo porque tenía presencia de peces, ¿cierto? Ellos asocian esa vida también con esa presencia de esos peces en ese río, y si tal vez los peces no estuvieran en el río, y si el Samaná fuera concebido como un río muerto, tal vez, bueno, el conflicto socioambiental podría tomar otros rumbos. Entonces, esa es la forma en que también estos peces pues están influyendo en esas luchas políticas y en esas luchas por la defensa de los territorios y las aguas pues andinas, en un contexto en el cual estos peces no solamente digamos, participan de esas relaciones de poder, sino que también sufren esas relaciones de poder, ¿cierto? Porque pues la cuenca del río Magdalena soporta, digamos, la mayor parte de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia. Bueno, Colombia es un país
en el cual el 70% de su energía eléctrica proviene de las centrales hidroeléctricas y la mayor parte de ellas están construidas sobre la cuenca de este río. Y por lo tanto también la vida de los peces pues sufre, digamos, toda esa dinámica, esas, digamos, infraestructuras que son infraestructuras de extractivismo hídrico, pues de esa manera desarrollo pues también como una reflexión acerca de qué es lo que eso significa en el libro y cómo eso está relacionado con unas dinámicas de, digamos, capitalistas, porque en Colombia pues la energía eléctrica funciona a través de los mercados energéticos. Entonces hay una bolsa de energía en la cual los precios están fluctuando constantemente y de acuerdo a esos precios las centrales hidroeléctricas deciden si sueltan el agua de la represa o si retienen el agua de la represa y eso a su vez está afectando las subidas y las bajadas de los ríos. Eso lo que implica es que los peces están recibiendo todo el tiempo señales confusas acerca de en qué tiempo están viviendo. Si estamos en verano, ¿por qué está aumentando el caudal? Entonces vamos otra vez para abajo porque ya llegó el invierno. Pero entonces en un momento de invierno parece que retuvieron, digamos, el agua en las represas, entonces empieza a disminuir el cauce. Entonces hay un montón de señales confusas y un montón de alteraciones en esos ciclos del agua que están, digamos, produciéndose también por esas dinámicas del capitalismo eléctrico. Y por eso, digamos, hay un asunto que llamo acá en el libro como los enredos políticos del Boca Chico, ¿cierto? Cómo entender también esa ecología y esas historias de vida de estos peces y esas poblaciones ribereñas y esos líderes y lideresas ambientales, pues implica también entender esas relaciones políticas que están siendo afectadas y que están a su vez siendo construidas por esas relaciones de múltiples especies que están pues teniendo lugar en ese territorio. Puedes darle a la próxima, por favor. Bueno, también hablo un poco en el libro de otro tipo de enredos que son enredos culturales del Boca Chico, entendiendo que pues hay muchas familias, en la cuenca del Magdalena hay cerca de 150.000 familias que se dedican a la pesca de peces pues nativos, especialmente del Boca Chico, y que como se ve pues en la fotografía hay como unas familias, hay unas transmisiones de conocimientos de generación a generación, pero también hay unas técnicas, unas tecnologías de pesca, hay unas artes de pesca que se utilizan y también hay unos conocimientos muy específicos de cuáles son los peces que se pueden pescar en ciertas épocas, de cómo pescar algunos y otros no, qué tipos de artes se utilizan para unos y para otros, ¿cierto? Hay como todo un saber muy específico sobre cuáles son los momentos del río para pescar unas cosas u otras, ¿cierto? Entonces también es como que hay un conocimiento que se transmite a través de muchas generaciones y que es también muy importante cuando intentamos acercarnos a ese mundo de los peces, porque hay una particularidad también de los ríos andinos y es que por lo general es difícil ver a los peces pues ahí mismo como en el agua, ¿cierto? Entonces cuando uno se acerca desde las ciencias sociales, bueno, esto es un libro que se acerca a los mundos ecológicos desde las ciencias sociales, es un poco difícil como, bueno, si uno va a hacer una etnografía sobre peces, hay unos desafíos metodológicos ahí, porque pues si uno, digamos, hace la observación participante de un grupo de humanos, bueno, y se puede hablar con ellos y etcétera, pero con unos peces, tal vez observarlos, no es fácil y menos en un río andino, ¿cierto? Un río caudaloso, un río lleno de sedimentos, donde no los puedes ver debajo del agua. A veces uno al inicio, incluso uno los veía como unas series casi que alienígenas que habitaban mundos un poco extraños para uno mismo, ¿cierto? Que uno no podía habitar. Pero digamos que, claro, en medio de estas relaciones, de estos enredos culturales, es donde aparecen los peces también en la investigación, ¿cierto? Como cuando los peces son, digamos, también como unos sujetos que son importantes para estas comunidades ribereñas y cuando ellos, claro, también transmiten su conocimiento y también me cuentan como todas esas historias de todas esas, digamos, dinámicas ecológicas de los peces del pasado de hace 40 años, cuando esos fenómenos que son conocidos como las subiendas, en Colombia se le conoce como las subiendas a este ciclo, cuando los peces empiezan a subir a contracorriente
Y esas subiendas de los años 70 y 80 cuentan cuando los ríos se ponían negros de la cantidad de peces que habían, o sea, cambiaban su color porque los peces eran muchos y pescaban hasta con la mano y hay videos registrados de eso. Pero todas esas historias cada vez son más parte del pasado, ¿cierto? Porque también estamos viviendo un fenómeno de la extinción, que es una de las formas en las cuales pues expresa la crisis que estamos viviendo, y el bocachico pues está desde el año 2012 en la lista roja de especies en peligro de extinción en Colombia, ¿cierto? Entonces, porque ha disminuido como cerca de un 80% la cantidad de peces en la cuenca. Y eso ha implicado no solamente efectos ecológicos, sino que también implica que hay unas relaciones culturales y económicas que se están transformando a raíz, digamos, de ese riesgo de extinción, lo que implica que la extinción no es solamente pues un nombre escrito en latín en una lista roja de especies, sino que también hay unos efectos ahí sobre esas poblaciones humanas que están profundamente relacionadas en esos mundos multiespecies, ¿cierto? Y eso implica que también muchos de los pescadores y pescadoras de la cuenca pues han tenido que migrar hacia otras formas de relacionamiento con peces, por ejemplo, a través de la piscicultura, ¿cierto? Es como la cría de peces en lagos artificiales. Entonces ahí ya hay otro tipo de peces como las tilapias o las cachamas, otros peces que han sido introducidos desde Brasil o desde la India, y eso también produce nuevas relaciones, ¿cierto? Con otros peces, pero que también implican unas nuevas, digamos, dinámicas económicas, porque ahí ya hay unos costos fijos, hay que comprar unos concentrados, hay que tener un conocimiento de unos expertos en ese tipo de pisciculturas. Bueno, ahí se transforman un montón de relaciones también con el mismo río, ¿cierto? Entonces eso ha tenido una serie de impactos que no todos los ribereños pues están dispuestos a asumir, ¿cierto? Dale, porfa, a la próxima. Digamos que estos enredos de los peces no son solamente enredos políticos y culturales, sino que también hay unos enredos científicos de esos bocachicos. Y esos enredos científicos, pues digamos, hay una historia digamos, de la ciencia, la biología de peces, que se llama la ictiología, ¿cierto? En Colombia, que tiene que ver con, a finales del siglo XIX, hay un biólogo europeo que se llama Franz Steindachner y que él describe por primera vez para la ciencia, aunque obviamente pues las comunidades locales ya lo conocían y ya sabían qué pez era, pero para la ciencia, digamos, se describe por primera vez y se le da un nombre pues escrito en latín a la especie, ¿cierto? Entonces esta es como el primer dibujo científico del bocachico que se describe, y a partir de ahí, digamos, es un hito importante porque a partir de ahí hay como una serie de conocimientos ictiológicos alrededor de los peces que se van a ir acumulando, como hasta los años ya 60 del siglo XX, que hay, digamos, otro hito importante y es cuando se logra reproducir a los bocachicos en cautiverio, ¿cierto? A través de las intervenciones tecnocientíficas. Y esto implica también que, digamos, hay una pregunta sobre quiénes son los bocachicos, sobre quiénes son los peces, y, digamos, de qué manera transforma eso nuestra comprensión misma de la naturaleza, porque finalmente a través de esos procesos de intervención tecnocientífica sobre el cuerpo de estos peces, pues se empezaron a dar ahí una serie de programas estatales de repoblamiento de los bocachicos en los ríos colombianos, ¿cierto? Sobre, pues, en los ríos de la cuenca del Magdalena. Y eso implicó que también, digamos, el bocachico entonces hay que comenzarlo a pensar no solamente como una especie biológica o ecológica, sino también como una especie construida culturalmente, ¿cierto? Porque la biología ya no está solamente intentando comprender a esas especies, sino también construyendo esas especies a través de diferentes técnicas. Y eso, pues, por supuesto, ha tenido una serie, digamos, de implicaciones en términos del propio cuerpo de los bocachicos, lo que significa que estos peces son una especie biocultural, ¿cierto? Que tiene toda esta historia, toda esta herencia genética, ecológica, biológica, pero también toda esta herencia de todos los conocimientos tecnológicos, culturales y económicos que están ligados también como a esa idea de reproducir
a los peces en cautiverio, ¿cierto? Y eso pues también obviamente ha llevado a nuevas problemáticas que hoy pues la misma ciencia ictiológica en Colombia pues está investigando, y es que hay unos altos grados de consanguinidad y también está disminuyendo el tamaño de los bocachicos, y hay una de las hipótesis y es que tiene que ver con esos procesos de repoblamiento de, digamos, de la cuenca, ¿cierto? Digamos que toda esta ciencia ictiológica es importante entenderla en su relación con estos bocachicos, porque también en medio de eso, en medio de esos enredos científicos, hay una serie de estos ictiólogos que se involucran con comunidades de pescadores y pescadoras para llevar a cabo procesos de conservación con las propias comunidades, y hay iniciativas muy interesantes pues que también, digamos, están descritas en el libro acerca de cómo hay una sensibilidad especial de estos científicos también como por los peces, por esos mundos, y que a través de esa sensibilidad también intentan en muchos casos contribuir a los procesos de conservación con la gente, ¿cierto? Entendiendo pues también que muchos de estos pescadores y pescadoras pues sobreviven finalmente digamos, de esa relación con esos peces. Y sin embargo, también hay algunos asuntos que son como unas zonas grises y muy contradictorias, digamos, de esas mismas relaciones ictiológicas, y que tiene que ver con cómo los científicos de peces participan con algunos proyectos hidroeléctricos, porque finalmente en Colombia mucha de la ciencia ictiológica pues ha sido construida a través de programas de compensación de estas centrales hidroeléctricas. Entonces ahí es donde hay como unos matices de cómo toda esa ciencia ictiológica, cómo todos estos biólogos también en muchas ocasiones por cuestiones laborales o de supervivencia o incluso por gusto, pues participan en ese tipo de proyectos de estudios de impacto ambiental, y de esa manera también hacen viables proyectos de extractivismo hídrico, pues como los que muchas comunidades pues luchan contra ese tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay como una serie de tensiones y de contradicciones en toda esa forma en que se dan esos enredos entre los biólogos y los peces, y de cómo también eso nos lleva a pensar de qué maneras pues se pueden construir como las transiciones, que es también como el otro tema que se trata pues como al final del libro. Si puedes darle a la próxima, por favor. Entonces, al final del texto, digamos que uno de los temas fundamentales que planteo es también esta idea de las transiciones multiespecies. Bueno, hemos escuchado a lo largo del Congreso múltiples formas también, no solamente de hablar de la crisis, sino también de las transiciones ecosociales, de las transiciones ambientales, de las transiciones justas, bueno, también de todas las transiciones energéticas, etcétera. Entonces, pero digamos que una de las cosas que planteo en el libro es la necesidad de pensar en estas transiciones desde un punto de vista multiespecies, y esto implica digamos, descentrar el humano o creer que solamente los humanos necesitan transiciones, sino entender que lo que se necesita transitar es hacia mundos que, digamos, sean más justos desde el punto de vista social y ambiental, pero que involucren también esas necesidades de esas otras especies con las cuales nos involucramos, ¿cierto? Incluso en un principio por una razón de que solamente podemos sobrevivir como seres humanos en medio de esas relaciones con esas otras especies vivas, y sin esas relaciones no existimos, ¿cierto? Pero también por el hecho, digamos, de este principio de la ecología profunda, y es que muchas especies o las especies tienen derecho de vivir por el solo hecho de existir, ¿cierto? Y este asunto pues también nos lleva a pensar que, digamos, la transición energética no es solamente para que los humanos tengamos energía, sino que los ríos también tienen una energía para los peces, ¿cierto? Que en este caso es, digamos, con los que pues pensamos esta realidad de estos ríos andinos, porque esos peces para poder sobrevivir también necesitan de la energía del río que fluye hacia abajo, y ellos también necesitan de esas corrientes para poder desarrollar su ciclo reproductivo, y a su vez la misma gente que vive en una relación directa con esos peces pues también necesita esa energía que fluye por esos ríos. Entonces,
Cuando hablamos de la transición energética, incluso habría que pensar las energías para quién, ¿cierto? ¿Cómo estamos pensando en las energías y quiénes son los seres que necesitan también esas energías? Y en Colombia hemos venido avanzando, bueno, durante los últimos años y en América Latina como producto de la Constitución del 2008 de Ecuador sobre derechos de la naturaleza, como en esta discusión del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y todo lo que eso ha implicado en términos de la declaración de ciertos ecosistemas como sujetos de derecho. Bueno, el movimiento por la defensa del río Samaná en estos Andes, también una de sus estrategias en medio del litigio estratégico que hacen, de sus estrategias jurídicas, pues intentaron también que se declarara el río Samaná como sujeto de derechos, y aunque finalmente pues esta declaratoria se negó por parte de las instituciones pues del Estado colombiano, digamos que ahí hubo una serie de, digamos, de esperanzas en que también se concibiera a los peces de otra manera, porque en la acción jurídica, en la acción de tutela que se puso, pues los peces eran como unos de los protagonistas, ¿cierto? Uno de los principales digamos, afectados, o que se argumentaba que eran uno de los principales afectados con los proyectos hidroeléctricos. Bueno, hay una serie de discusiones sobre la efectividad real de estos mecanismos de los ríos como sujetos de derechos en Colombia y otros ecosistemas, pues que detallo un poco más en el libro. Y finalmente el libro tiene una invitación, pues termina con una pregunta, que es qué pasaría si seguimos pensando entonces con esas otras especies, las incertidumbres y las transiciones de nuestro tiempo, que es básicamente pues una invitación a pensar con otros y otras y a ser consciente que esos otros y otras no son solamente los seres humanos. Bueno, era como eso. Muchas gracias. El libro lo pueden encontrar si alguien lo quiere, pues acá en el stand de libros.